Necesitan muchos aguacates para obtener solo 30 mililitros de aceite. Sin embargo, cada año se producen millones de litros de este líquido dorado. El aceite de aguacate es un superalimento codiciado, pero ¿cómo se extrae de un fruto tan cremoso? La respuesta está en Michoacán, México, la capital mundial del aguacate. Hoy veremos cómo los aguacates maduros, esos que están a punto de pasarse, se convierten en uno de los aceites más saludables del planeta. Todo comienza en árboles frondosos que crecen en tierras volcánicas. Michoacán produce el 80% de los aguacates de México y exporta a todo el mundo. La variedad Hass es la reina. Su piel rugosa cambia de verde a negro al madurar, indicando que está listo para la cosecha. La recolección es manual y delicada. Se usan varas largas con cestas para bajar los frutos de las ramas altas sin que se golpeen. Una vez en la fábrica, los aguacates pasan por una pista de obstáculos. Rodillos y cepillos eliminan tierra y hojas, dejándolos brillantes. Cámaras de alta velocidad fotografían cada fruto 25 veces por segundo para detectar imperfecciones. Solo los mejores siguen adelante. Pero aquí viene lo interesante. Los aguacates demasiado maduros para el supermercado son perfectos para hacer aceite, ya que concentran más grasa. El proceso comienza separando la piel y el hueso de la carne. Una máquina tritura la pulpa hasta convertirla en una pasta verde intensa, similar al guacamole. Es crucial no romper el hueso, ya que amargaría el aceite. Esta pasta se bate suavemente a 50 grados durante 1 hora para liberar las gotas de grasa. Ahora entra en acción la centrífuga. Girando a 3000 revoluciones por minuto, separa el aceite del agua y los sólidos por diferencia de peso. El resultado es mágico. Un chorro de aceite virgen extra de color verde esmeralda, puro y lleno de nutrientes. Finalmente, el aceite se filtra para eliminar impurezas y se embotella en vidrio oscuro para protegerlo de la luz y conservar sus propiedades. ¿Listo para aliñar tus ensaladas o cocinar a altas temperaturas? Si te ha gustado este viaje, suscríbete para más procesos increíbles. Puede que parezcan simples aperitivos, pero detrás de cada patata, Lay's hay una maquinaria implacable de precisión, sabor y tecnología. Millones de bolsas se producen cada día en todo el mundo, pero ¿alguna vez te has detenido a pensar cómo se transforma una humilde patata en una de las chips más vendidas del planeta? Hoy nos adentramos en las entrañas de una fábrica moderna para descubrir cómo se fabrican las patatas Lay's a escala industrial. Desde el momento en que la papa es arrancada del suelo hasta que llega crujiente y salada a tu boca, el viaje está lleno de ingeniería, ciencia alimentaria y decisiones milimétricas. Lo que verás a continuación te sorprenderá. Selección y limpieza de las papas. Todo comienza con una selección rigurosa. No cualquier patata puede convertirse en una Lay's. Las variedades más utilizadas son las de piel fina, forma uniforme y alto contenido de almidón, como la Atlantic o la Snowden. Estas patatas han sido cultivadas específicamente para freírse sin oscurecerse y ofrecer esa textura crujiente tan característica. Una vez cosechadas, las papas son transportadas rápidamente desde los campos a la planta de procesamiento. Allí, la primera parada es un sistema de limpieza intensiva. Grandes volúmenes de agua a presión, cepillos rotatorios y tambores giratorios eliminan tierra, piedras y cualquier otro residuo. Cada papa es inspeccionada automáticamente mediante sensores ópticos que detectan imperfecciones, descartando aquellas que no cumplen con los estándares de la marca. En este punto, la eficiencia es clave. La línea de producción puede procesar hasta 10 toneladas de papas por hora. No hay margen para el error. Cada tubérculo debe estar en condiciones perfectas para continuar su viaje. Pelado, corte y lavado adicional. El siguiente paso transforma las papas en delgadas láminas listas para freír. Antes de eso, deben ser peladas. Las máquinas utilizan vapor a alta presión para aflojar la piel, que luego se retira mediante rodillos abrasivos. Este método no solo es rápido, sino que minimiza el desperdicio, dejando la mayor cantidad posible de papa intacta.
Inmediatamente después, las papas pasan a las cuchillas. A velocidades vertiginosas, las máquinas cortan cada una en rodajas de apenas 1,2 milímetros de grosor. La precisión es vital. Si una rodaja es demasiado gruesa, no quedará crujiente. Si es demasiado delgada, se romperá en la fritura. Una vez cortadas, las papas se sumergen en agua fría para eliminar el exceso de almidón. Este paso es fundamental para lograr esa textura ligera y evitar que se peguen durante la cocción. También ayuda a mantener su color dorado, evitando que se oscurezcan al contacto con el aceite caliente. Secado y proceso de fritura. Con las rodajas limpias y listas, llega uno de los momentos más críticos, la fritura. Pero antes, deben ser secadas. Un potente sistema de aire a presión elimina la mayor parte del agua superficial. Esto no solo mejora el resultado final, sino que también previene peligrosas salpicaduras en el aceite caliente. Las papas entran entonces en una freidora industrial. Una cinta transportadora las sumerge en aceite de maíz, girasol o mezcla vegetal a una temperatura constante de 180 a 190 grados Celsius. Allí permanecen entre 3 y 5 minutos. Durante este corto pero decisivo periodo ocurre la magia. El agua interna se evapora, se forman burbujas y la superficie se vuelve crujiente, dorada y con ese sonido tan adictivo al morderla. Un sistema de control automatizado regula la temperatura y el tiempo de fritura con una precisión quirúrgica. Si algo cambia, la densidad de la papa, la cantidad de rodajas, la temperatura ambiente, los sensores ajustan automáticamente los parámetros para mantener una calidad uniforme. Al salir de la freidora, las chips pasan por una cinta de escurrido y luego por una tolva de sazonado, donde se les aplica el sabor clásico, una mezcla de sal micronizada que se adhiere perfectamente a su superficie aún caliente. Este es solo uno de los muchos sabores que existen, pero el clásico sigue siendo el favorito a nivel mundial. Eliminación del exceso de aceite. Una vez que las rodajas han pasado por la intensa fritura, su temperatura es altísima y su superficie está cubierta de una fina capa de aceite. Pero para garantizar la textura perfecta y evitar que se vuelvan grasientas, es necesario eliminar el exceso de aceite antes de continuar con el proceso. Las patatas chips salen directamente de la freidora a una cinta vibratoria que las sacude levemente. Este movimiento constante hace que el aceite sobrante se desprenda, mientras el aire caliente, que circula por debajo, ayuda a evaporar cualquier humedad residual. Es una operación tan precisa como crítica. Demasiado aceite y el producto se vuelve pesado. Muy poco, y la sensación en boca se pierde. Todo está calculado. Luego, las chips pasan a través de una zona de enfriamiento rápido. Aquí, grandes ventiladores industriales soplan aire frío a alta velocidad. Este paso estabiliza la temperatura y evita que sigan cocinándose una vez fuera del aceite. Además, es crucial para preparar las papas para la siguiente fase, la saborización. Este momento también permite una segunda inspección de calidad. Cámaras de alta velocidad y sensores ópticos analizan cada rodaja en fracciones de segundo. Chips rotas, quemadas o deformes son detectadas automáticamente y expulsadas por chorros de aire comprimido. Lo que queda en la línea son solo las mejores patatas, listas para recibir el toque que las convierte en Lay's. Saborización, el toque único de Lay's. Aquí es donde la magia realmente ocurre, porque una patata bien frita puede ser sabrosa, pero una patata bien sazonada puede convertirse en un clásico mundial. El proceso de saborización está finamente coreografiado. Las chips, aún tibias, caen en una tolva giratoria, conocida como tambor de sazonado. Este cilindro metálico gira lentamente, haciendo que las patatas se deslicen unas sobre otras en un movimiento constante y controlado. Al mismo tiempo, desde boquillas distribuidas estratégicamente, se rocía una fina neblina de sabor en polvo. Cada sabor tiene su propia fórmula secreta, desarrollada en laboratorios por expertos en ciencia alimentaria. El clásico de sal, por ejemplo, utiliza cristales finos que se adhieren mejor. Pero sabores como queso cheddar, crema y cebolla,
barbacoa o incluso jalapeño, requieren mezclas complejas que combinan aromas naturales, potenciadores del sabor y, en algunos casos, colorantes. El desafío es asegurar una distribución uniforme del sabor. Para lograrlo, las partículas del condimento son diseñadas para tener una densidad y tamaño óptimos, lo que les permite... ¿Te has preguntado alguna vez qué hay detrás de esa cucharadita de café instantáneo que despierta tus mañanas? Lo que verás a continuación te sorprenderá. Un viaje industrial fascinante donde cada grano de café atraviesa un proceso meticuloso, diseñado para conservar su aroma, su sabor y su magia. Desde las plantaciones tropicales hasta las fábricas de alta tecnología, así es como se fabrica Nescafé en enormes cantidades para llegar a millones de hogares en todo el mundo. Acompáñanos en esta aventura a través de un proceso que pocos conocen y prepárate para ver el café como nunca antes lo habías imaginado. Cosecha y recolección de las cerezas de café. Todo comienza en regiones tropicales como Brasil, Vietnam o Colombia, donde el clima cálido y las lluvias frecuentes crean las condiciones perfectas para cultivar cafetos. Estos arbustos, que pueden tardar hasta 4 años en dar sus primeros frutos, producen pequeñas bayas conocidas como cerezas de café. Pero no todas las cerezas sirven. Solo las de color rojo intenso, maduras en su punto exacto, son aptas para crear el café de Nescafé. La recolección puede hacerse de 2 formas: manual, seleccionando cada fruto a mano, o mecánica, mediante máquinas que sacuden los arbustos para desprender las cerezas maduras. ¿Sabías que cada año se consumen más de 50 millones de kilos de guacamole en el mundo? Un alimento que nació en la antigüedad y que hoy, gracias a la tecnología, puede llegar fresco a tu mesa, esté donde esté. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se fabrica el guacamole en enormes cantidades sin perder ese sabor tan auténtico? Lo que verás a continuación te sorprenderá. Acompáñanos en este viaje desde los soleados campos de Michoacán, México, hasta las modernas plantas de procesamiento donde se produce el guacamole que llena los supermercados de todo el planeta. Prepárate, porque descubrirás un proceso lleno de precisión, ciencia y sabor. El cultivo del oro verde en Michoacán. Todo comienza en el corazón de México, en las fértiles tierras de Michoacán, un estado que produce casi el 80% del aguacate que se consume en el mundo. Aquí, las condiciones son simplemente perfectas. Suelos volcánicos ricos en minerales, temperaturas templadas y lluvias regulares. Se podría decir que Michoacán es el paraíso del aguacate. Los árboles, conocidos como Persea americana, tardan entre 4 y 6 años en alcanzar su madurez productiva. Durante este tiempo, los agricultores cuidan cada detalle: la irrigación, el control de plagas y la poda de los árboles. Cada aguacate es una pequeña joya en formación, alimentada lentamente hasta alcanzar el tamaño y la textura ideales. Pero no basta con que el aguacate crezca. Para que sea apto para la industria, debe cumplir con estándares estrictos de contenido de aceite, madurez y textura. Un fruto demasiado joven o demasiado maduro simplemente no sirve. En estos campos, el tiempo es oro verde. La ventana de cosecha es precisa, y de ella depende todo el éxito del proceso que veremos más adelante. Cosecha y transporte de los aguacates. Cuando llega el momento perfecto, comienza una de las etapas más críticas: la cosecha. Equipados con varas especiales llamadas peras, los trabajadores cortan cuidadosamente los aguacates del árbol, evitando cualquier daño a la piel del fruto. Un pequeño rasguño podría arruinar toda una partida. Cada aguacate cosechado pasa por una inspección inicial a mano. Los frutos que cumplen los requisitos son colocados en canastas acolchadas para protegerlos durante el transporte. Aquí el tiempo sigue jugando un papel clave. Desde que el aguacate se cosecha, el objetivo es que llegue a la planta de procesamiento en un máximo de 48 horas. El motivo es simple: mantener la frescura y evitar el inicio de la sobremaduración. Para el traslado, se utilizan camiones refrigerados que mantienen la temperatura entre 4 y 8 grados Celsius. Así, los aguacates viajan seguros hasta la fábrica, donde se transformarán en el guacamole que todos conocemos.
Cada minuto cuenta porque un pequeño retraso podría comprometer la calidad de toneladas de producto. Selección, limpieza y clasificación en la planta. Una vez que los aguacates llegan a la planta, comienza un baile coreografiado de precisión industrial. Primero, los frutos pasan por túneles de limpieza, donde se eliminan restos de tierra, hojas e impurezas mediante chorros de agua a alta presión. Después, un sistema de rodillos los seca cuidadosamente, dejándolos listos para la inspección. Aquí es donde la tecnología entra en acción. Mediante sensores ópticos de alta velocidad, cada aguacate es escaneado para medir su tamaño, color y firmeza. Los frutos que no cumplen con los estándares son descartados o enviados para otros usos, como la producción de aceite de aguacate. Los aguacates seleccionados son agrupados según su grado de madurez, ya que cada lote debe ser homogéneo, para que el guacamole tenga una textura uniforme. Un aguacate demasiado duro podría arruinar la mezcla final, mientras que uno excesivamente maduro generaría sabores no deseados. En esta etapa, se toman también muestras para pruebas microbiológicas. El objetivo, garantizar que cada lote esté libre de patógenos antes de pasar al procesamiento. Así comienza la transformación del fruto en la deliciosa crema verde que tanto amamos. Preparación del guacamole, pelado, deshuesado y mezcla de ingredientes. El siguiente paso es donde ocurre la verdadera magia. Los aguacates seleccionados avanzan hacia las líneas de procesamiento, donde sofisticadas máquinas comienzan el pelado y deshuesado. Primero, los aguacates se cortan a la mitad de manera automática utilizando cuchillas quirúrgicamente afiladas. Un sistema mecánico extrae el hueso de cada fruto mediante una ligera presión controlada. Luego, brazos robóticos retiran la cáscara, dejando al descubierto la pulpa cremosa, brillante y de un verde intenso. Este proceso debe ser extremadamente delicado. Una presión excesiva puede oxidar la pulpa y afectar el sabor final. Por eso, muchas fábricas utilizan sistemas que imitan el movimiento de una mano humana, asegurando que cada aguacate se trate como una pieza única. Una vez pelados, los aguacates pasan a la zona de mezcla. Aquí, enormes tolvas de acero inoxidable recogen la pulpa fresca. Pero el guacamole no es solo aguacate. Para lograr el sabor auténtico que todos esperamos, se añaden cuidadosamente otros ingredientes: tomate rojo, fresco y picado, cebolla blanca, finamente cortada, cilantro recién recolectado, chile jalapeño o serrano para darle ese toque picante, limón exprimido, que no solo realza el sabor, sino que también ayuda a retardar la oxidación. Y por supuesto, una pizca de sal. La mezcla debe ser perfecta, ni muy líquida ni demasiado espesa. Aquí, los ingenieros alimentarios controlan temperatura, velocidad de batido y tiempos de mezcla al milímetro para conseguir una textura cremosa pero con trocitos reconocibles. Cada lote de guacamole es sometido a pruebas de sabor para asegurar la calidad. Si algo no encaja, demasiado ácido, muy salado o con textura inconsistente, el lote completo se descarta. Este es un proceso que pocos conocen, pero que es esencial para ofrecer un producto que, al abrirlo en casa, nos haga sentir como si hubiéramos preparado el guacamole nosotros mismos. Envasado al vacío y tecnología de alta presión. Con el guacamole perfectamente mezclado, comienza la siguiente etapa: el envasado. Primero, el guacamole se transporta mediante tuberías herméticas hacia las líneas de llenado. Aquí, máquinas de última generación depositan porciones exactas en envases preesterilizados. Estos envases pueden ser de plástico de alta barrera o de vidrio, dependiendo del destino final. Pero hay un enemigo invisible que acecha: el oxígeno. El oxígeno provoca que el guacamole pierda su vibrante color verde y se torne marrón en pocas horas. Para evitarlo, se utiliza el envasado al vacío. Se extrae todo el aire del envase antes de sellarlo herméticamente, creando un entorno libre de oxígeno, donde el guacamole puede mantenerse fresco por mucho más tiempo. Sin embargo, las fábricas más modernas van un paso más allá, utilizando una tecnología revolucionaria llamada HPP, High Pressure Processing, o procesamiento por alta presión.
que es el HPP. Imagina colocar los envases ya sellados en cámaras gigantes llenas de agua y luego aplicar una presión equivalente a 6 veces la profundidad del océano más profundo, unos 6.000 bares. Esta presión aplasta y destruye bacterias y patógenos sin necesidad de usar calor ni conservantes químicos. El resultado, un guacamole que conserva su color, sabor, textura y nutrientes originales por semanas sin necesidad de aditivos artificiales. Este proceso, aunque parece sacado de una película de ciencia ficción, es completamente natural y seguro. De hecho, permite que el guacamole mantenga su etiqueta de producto fresco, algo muy valorado en el mercado actual. Así, cada envase que llega a las estanterías no solo está lleno de sabor, sino también protegido por una de las tecnologías más avanzadas del mundo alimentario: distribución y conservación del guacamole. Una vez sellados y tratados, los envases de guacamole pasan a la etapa final: la distribución. Primero, se almacenan temporalmente en cámaras frigoríficas, que mantienen una temperatura constante de 4 grados Celsius. Esto garantiza que el producto conserve su frescura hasta el momento de ser despachado. Cada lote se etiqueta cuidadosamente con códigos de trazabilidad. Así, si algún día surgiera un problema de calidad, las fábricas podrían rastrear el origen exacto, hasta el árbol donde nació ese aguacate. Los palets cargados de guacamole son transportados en camiones refrigerados hacia supermercados, restaurantes y puntos de venta de todo el mundo. Algunos lotes incluso viajan en avión hacia destinos internacionales, donde el oro verde mexicano es altamente codiciado. Una vez en los supermercados, los envases de guacamole se exhiben en las secciones de productos refrigerados. Gracias al tratamiento HPP y al envasado al vacío, pueden mantenerse frescos entre 45 y 60 días, dependiendo de la receta específica. Y cuando finalmente abres un envase en casa y saboreas esa mezcla cremosa, picante y fresca, estás disfrutando el resultado de un proceso industrial fascinante, donde la tradición ancestral y la alta tecnología se combinan a la perfección. Así es como el guacamole, ese símbolo de la cocina mexicana, conquista paladares en todo el mundo, uno a uno. Ahora ya sabes que detrás de cada cucharada de guacamole hay una historia impresionante de agricultura, ingeniería y tecnología de punta. Un viaje que empieza en los soleados campos de Michoacán y termina en tu mesa, con todo su sabor intacto. ¿Te gustaría descubrir cómo se fabrican otros alimentos que usamos todos los días y que quizás nunca te has preguntado cómo llegan a nosotros? Entonces, no te pierdas nuestro próximo video, donde exploraremos el fascinante proceso de producción de las tortillas de maíz, otro tesoro de la gastronomía mexicana. Suscríbete al canal y activa la campanita para seguir aprendiendo sobre los increíbles secretos detrás de los productos que amamos. Te sorprenderá lo que viene a continuación. ¿Qué hay realmente dentro de un tubo de pasta de dientes? Cada mañana, miles de millones de personas en todo el mundo repiten un ritual casi automático: abrir el grifo, tomar el cepillo y exprimir una espiral perfecta de pasta de dientes sobre las cerdas. En apenas unos segundos, nos ponemos en contacto con un producto que ha sido cuidadosamente diseñado, no solo para mantener nuestra higiene bucal, sino para influir directamente en nuestra salud. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar qué contiene realmente ese tubo? ¿Cómo se logra esa textura tan característica? Ese sabor fresco que parece limpiar cada rincón de tu boca, o esa espuma blanca que desaparece después del cepillado. Lo que estás a punto de descubrir es un proceso industrial complejo, meticuloso y fascinante. Desde la selección de ingredientes químicos en laboratorios, hasta los gigantescos mezcladores de acero inoxidable que producen cientos de kilos por hora. Todo esto para crear algo que usas, sin pensar, 2 o 3 veces al día. Este es un proceso que pocos conocen, y es mucho más sofisticado de lo que imaginas. Hoy vamos a abrir ese tubo y revelar cada etapa detrás de su creación. Así es como se fabrica la pasta de dientes, en enormes cantidades. La fórmula secreta, ingredientes y su propósito. El primer paso para crear pasta de dientes no ocurre en una fábrica,
sino en un laboratorio. Allí, un equipo de químicos y técnicos formula la receta base. Aunque cada empresa tiene su propia variación, todas se componen, esencialmente, de los mismos tipos de ingredientes, cuidadosamente dosificados para lograr el equilibrio perfecto. Uno de los más importantes es el fluoruro de sodio. Este compuesto, utilizado en concentraciones muy específicas, tiene una misión fundamental: prevenir las caries reforzando el esmalte dental. Aunque solo representa una pequeña fracción del producto final, su presencia es clave en la eficacia de la pasta. Luego están los abrasivos suaves, sustancias como el carbonato de calcio o la sílice hidratada. Estas partículas microscópicas funcionan como pequeños cepillos invisibles que ayudan a remover la placa y las manchas superficiales sin desgastar el esmalte. Para lograr esa textura cremosa y homogénea, se añaden humectantes como el sorbitol o el glicerol. Estos compuestos impiden que la pasta se seque dentro del tubo y le dan esa consistencia suave que se mantiene estable incluso con el paso del tiempo. Por supuesto, el sabor no es casual. Ingredientes como el mentol, el eucaliptol y otros aceites esenciales aportan esa sensación de frescura que relacionamos con limpieza bucal. Algunas fórmulas también incluyen edulcorantes no cariogénicos, como la sacarina para mejorar el sabor sin alimentar bacterias. Y no podemos olvidar los tensioactivos, como el lauril sulfato de sodio, que generan la espuma característica durante el cepillado. Aunque no tienen una función limpiadora directa, la espuma ayuda a distribuir la pasta de manera uniforme en la boca. Finalmente, los conservantes y estabilizantes, como el benzoato de sodio, aseguran que el producto se mantenga libre de microorganismos durante su vida útil. Cada uno de estos ingredientes llega a la planta en sacos, tambores o contenedores sellados y son almacenados bajo estrictas condiciones para garantizar su pureza. Solo cuando todo está listo, comienza el verdadero proceso de fabricación: mezclado, molienda y textura perfecta. Con la fórmula definida y los ingredientes pesados con precisión, comienza una de las etapas más críticas del proceso: el mezclado. El corazón de la planta de producción es una enorme sala equipada con tanques de acero inoxidable. Allí, los componentes líquidos y sólidos se introducen en un mezclador industrial, que puede contener desde 500 hasta 5000 litros por lote. Todo se realiza bajo condiciones sanitarias extremadamente controladas. Primero se agregan los humectantes y el agua purificada, creando una base líquida. Luego, los abrasivos y espesantes se incorporan gradualmente mientras las palas del mezclador giran a alta velocidad. Este proceso no solo asegura una distribución uniforme de los ingredientes, sino que también permite eliminar cualquier partícula no disuelta o aglomerada. En este punto, la mezcla aún no tiene la textura que reconocemos como pasta de dientes. Para lograrlo, se utiliza un proceso de molienda con molinos coloidales o homogenizadores. Estos equipos aplican fuerza de cizallamiento a la mezcla, rompiendo las partículas más grandes hasta alcanzar una granulometría ideal. Cuanto más fino sea el resultado, más suave será la sensación al cepillar. Durante todo este proceso, se controlan variables como la temperatura, la viscosidad y el pH. Cualquier desviación puede afectar la calidad del producto final. Una vez lograda la consistencia deseada, se añaden los componentes más delicados: los sabores, los colorantes y el fluoruro, que suele introducirse al final para evitar su degradación por el calor o la fricción. Esta etapa requiere precisión quirúrgica, ya que incluso un pequeño error en las cantidades puede alterar el sabor, la textura o la eficacia del producto. Lo que emerge de este proceso no es aún la pasta que llega a tu baño, pero sí es una versión casi final, un compuesto cremoso, uniforme, con un brillo suave y sin burbujas de aire. La magia de la homogeneización. La mezcla está lista, pero aún falta un paso crucial para asegurar que cada tubo contenga exactamente la misma calidad: la homogeneización. Este proceso se realiza con equipos especiales que someten la pasta a presión elevada y agitaciones controladas. El objetivo es eliminar cualquier traza de aire atrapado, evitar la separación de fases y garantizar una consistencia absoluta en cada centímetro cúbico del producto.
La homogeneización también permite mejorar la estabilidad del color y la textura. Si el producto final es de rayas, como muchas pastas bicolores, esta es la etapa donde se separan las fases y se preparan los lotes para el envasado múltiple. El nivel de ingeniería necesario para que dos colores diferentes salgan perfectamente alineados dentro de un solo tubo es impresionante. Durante esta fase, también se toman muestras constantes para análisis microbiológicos y fisicoquímicos. El control de calidad es riguroso. Cualquier anomalía puede implicar desechar lotes enteros. Se verifican parámetros como densidad, viscosidad, sabor, olor e incluso cómo fluye la pasta dentro del tubo. Cuando la pasta supera todas las pruebas, está lista para pasar al siguiente gran capítulo, el envasado. Pero esa parte la veremos en la segunda mitad de este documental. Envasado, el arte de llenar sin errores. Con la pasta ya perfectamente mezclada, molida y homogeneizada, es hora de enfrentarse a uno de los desafíos más interesantes de la producción industrial. Llenar millones de tubos de manera rápida, precisa y sin errores. El envasado comienza en una línea de producción completamente automatizada. Los tubos vacíos, hechos comúnmente de lámina laminada plástica o aluminio, llegan en bandejas desde otra sección de la planta o desde un proveedor externo. Antes de ser llenados, pasan por una estación de limpieza donde un chorro de aire comprimido elimina cualquier partícula o impureza que pudiera haberse colado. Después, los tubos se alinean perfectamente en una cinta transportadora que los lleva hasta la llenadora. Este equipo es una verdadera obra de ingeniería. Puede llenar entre 150 y 300 tubos por minuto, dependiendo del diseño y del tamaño. Cada cabezal dosificador está calibrado al milímetro para introducir la cantidad exacta de producto. Ni una gota de más, ni una de menos. Aquí entra en juego un aspecto delicado: la presión. La pasta debe fluir con la viscosidad justa para llenar el tubo sin formar burbujas de aire y sin deformar el envase. Si está demasiado espesa, no fluirá bien. Si está demasiado líquida, perderá su textura característica. Una vez lleno, el tubo se traslada a la estación de sellado. En los tubos metálicos, esta parte del proceso implica doblar y prensar la parte inferior del envase mediante rodillos metálicos. En el caso de los tubos plásticos o laminados, se aplica calor para fundir y sellar la base, creando esa línea perfectamente recta que todos reconocemos al final del envase. Al mismo tiempo, una impresora térmica o láser marca en la base del tubo la fecha de fabricación, el lote de producción y, en algunos casos, un código QR que permite rastrear todo el proceso desde el laboratorio hasta el estante del supermercado. Finalmente, los tubos ya sellados se colocan en cajas junto con las instrucciones de uso y se apilan en pallets listos para su distribución. Pero antes de salir al mundo, aún deben superar una última etapa fundamental: el control de calidad final. El misterio de las rayas y control de calidad final. Uno de los mayores misterios que ha desconcertado a muchas personas desde su infancia es: ¿cómo es posible que salgan rayas perfectamente formadas de un solo tubo, incluso si lo aprietas de cualquier ángulo? La respuesta es tan ingeniosa como simple. Los tubos de pasta dentífrica con rayas no contienen dos colores mezclados dentro del tubo. En realidad, el envase contiene una sola pasta blanca en el centro, rodeada por compartimentos pequeños con el segundo color, como el azul o el rojo. Cuando aprietas el tubo, la presión empuja el contenido hacia el orificio, pero justo antes de salir, la boquilla especial fuerza el paso del segundo color, a través de ranuras internas. Así, el color secundario se aplica en forma de líneas o espirales alrededor de la pasta blanca, creando ese efecto visual tan característico. Este sistema requiere una sincronización perfecta entre la viscosidad de ambas pastas y la presión de salida. Si algo falla en el sellado interno, o si la pasta está demasiado líquida, las rayas pueden desaparecer o salir desordenadas. Y como ese tipo de error no puede permitirse en un producto que se vende por millones, entra en juego el control de calidad final. Cada lote de producción es sometido a una batería de pruebas.
Se analizan muestras para verificar la homogeneidad del color, la viscosidad, la densidad y la estabilidad química. Se colocan tubos en cámaras de calor para comprobar su resistencia a las temperaturas extremas y su comportamiento tras semanas de almacenaje. Pero también hay pruebas prácticas. Se testea la facilidad para exprimir el producto, la forma en que sale la pasta del tubo, su adherencia al cepillo e incluso la percepción sensorial, como el sabor y la frescura después del cepillado. Además, algunas fábricas utilizan máquinas de inspección visual con cámaras de alta velocidad capaces de detectar en fracciones de segundo si un tubo tiene defectos de impresión, deformaciones o un sellado deficiente. Solo después de pasar todas estas pruebas, el lote es aprobado para distribución. Desde ese momento, los tubos pueden viajar a cualquier parte del mundo. Desde una pequeña farmacia rural hasta las gigantescas cadenas de supermercados internacionales. Detrás de cada uno hay horas de ingeniería, química y precisión. Lo que no sabías de tu pasta dental. La próxima vez que aprietes tu tubo de pasta dental, sabrás que no es solo un producto más del baño. Es el resultado de un proceso fascinante que combina ciencia, ingeniería y control extremo. Desde el laboratorio donde se formula su receta, hasta las máquinas que lo envasan con una exactitud casi quirúrgica. Este pequeño cilindro, que parece insignificante, contiene dentro de sí décadas de investigación y millones de dólares en desarrollo. Gracias a él, millones de personas en todo el mundo previenen caries, enfermedades bucales y comienzan el día con una sensación de limpieza y frescura. Y eso no es todo. Muchas empresas están ahora desarrollando nuevas versiones con ingredientes naturales, nanotecnología para reparación del esmalte e incluso pastas en formato sólido para reducir el uso de plásticos. La pasta de dientes es mucho más que un producto de higiene. Es un ejemplo perfecto de cómo la ciencia puede transformar algo cotidiano en una obra de precisión industrial. Y si este viaje te pareció interesante, espera a descubrir cómo se fabrica el chicle, el papel higiénico o incluso el chocolate en masa. Procesos que parecen simples, pero que esconden historias sorprendentes. Suscríbete para no perderte ningún episodio, porque detrás de cada producto que usas todos los días, hay una historia que merece ser contada. ¿Sabías que sin los imanes, gran parte de nuestra tecnología moderna simplemente no funcionaría? Desde el motor de tu lavadora hasta los altavoces de tu teléfono, pasando por trenes de levitación magnética y hasta tu tarjeta de crédito. Los imanes están en todas partes. Son silenciosos, invisibles y poderosísimos. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se fabrican? ¿Qué materiales se necesitan para crear algo tan pequeño, pero con una fuerza tan impresionante? Hoy te llevaremos dentro de las fábricas donde se crean estos bloques de poder invisible. Verás hornos a más de 1000 grados, metales raros combinándose en procesos químicos complejos y líneas de producción, donde la ciencia se convierte en industria. Este es el fascinante mundo de la creación de imanes industriales. Lo que verás a continuación te va a sorprender. Tipos de imanes: permanentes y electroimanes. Antes de adentrarnos en el proceso de fabricación, necesitamos entender algo básico pero fundamental. No todos los imanes son iguales. Hay dos grandes categorías: los imanes permanentes y los electroimanes. Los imanes permanentes son los más comunes. Están hechos de materiales ferromagnéticos, como el neodimio, el hierro, el cobalto o aleaciones especiales como el alnico. Estos imanes mantienen su campo magnético sin necesidad de electricidad. Son los responsables de que funcionen motores, discos duros y hasta juguetes magnéticos. Por otro lado, tenemos los electroimanes, que funcionan solo cuando pasa corriente eléctrica a través de una bobina enrollada en torno a un núcleo metálico. Al cortar la corriente, el campo desaparece. Se utilizan en grúas industriales para levantar toneladas de metal, en timbres, cerraduras electrónicas e incluso en aceleradores de partículas. Pero hoy nos centraremos en los verdaderos protagonistas del magnetismo industrial: los imanes permanentes de neodimio, también conocidos como imanes de tierras raras. Son los más potentes del mundo y también los más complejos de fabricar: selección de materiales y creación de la aleación. Todo comienza en lugares remotos, donde se extraen las tierras raras. A pesar de su nombre, no son tan raras, pero sí están distribuidas de forma desigual en el planeta. El neodimio, el praseodimio y el disprosio son los elementos clave. China controla más del 80% de su producción mundial.
Una vez extraídos, estos metales pasan por un proceso de purificación intensa, donde se eliminan impurezas a través de baños químicos y procesos de separación magnética. Se obtienen así polvos de alta pureza, que serán la base de los imanes más poderosos. Luego comienza la creación de la aleación. Se mezcla neodimio, Nd con hierro, Fe, y boro, B, para formar la base, NdFeB, la fórmula mágica. En algunos casos, se añaden pequeñas cantidades de otros metales, como el disprosio o el cobalto para mejorar la resistencia térmica o aumentar la coercitividad del imán. La mezcla se introduce en un horno de inducción y se funde a temperaturas que superan los 1350 grados Celsius. Imagina una caldera burbujeante de metal líquido, incandescente como lava volcánica. En ese momento, se crean las estructuras cristalinas magnéticas que darán fuerza al imán. Una vez fundida, la aleación se vierte en moldes o se enfría en cintas rotatorias ultrafrías que solidifican el material rápidamente. Este proceso se conoce como rapid quenching o enfriamiento rápido y es vital para que las partículas magnéticas no se desordenen. El resultado, unas láminas metálicas brillantes, quebradizas y sin ninguna propiedad magnética, aún. Pero la magia apenas comienza. En el próximo capítulo te mostraremos cómo se trituran, compactan, calientan y se transforman en verdaderas piezas de poder invisible. Fundición, moldeado y solidificación. El siguiente paso es tan delicado como decisivo: transformar ese metal en bruto en una estructura con forma, densidad y alineación magnética perfectas. Tras el enfriamiento rápido, las láminas sólidas de aleación de neodimio, hierro y boro se trituran hasta convertirse en un polvo finísimo, casi como harina metálica. Este polvo tiene propiedades únicas, es altamente reactivo al oxígeno y puede inflamarse si entra en contacto con el aire. Por eso, todo el proceso se realiza en atmósferas controladas, con gases inertes como el argón. El polvo se transporta a enormes prensas hidráulicas, donde se somete a un proceso llamado prensado isostático en caliente. Se introduce en moldes con la forma deseada, cilindros, discos, anillos o bloques, y se comprime bajo una presión que puede superar los 2000 kg por centímetro cuadrado. En algunos casos, se aplica simultáneamente un campo magnético para alinear los dominios magnéticos del polvo en una sola dirección, mejorando así la potencia final del imán. A este proceso se le llama orientación anisotrópica. Después del prensado, el material aún está frágil y poroso, como una tiza. Para solidificarlo, se somete a un proceso de sinterización. Se calienta durante varias horas a temperaturas entre 1000 y 1100 grados Celsius. Este tratamiento permite que las partículas se fusionen lentamente, eliminando vacíos internos y aumentando la densidad hasta casi el 100%. El bloque ahora es sólido, fuerte y con una estructura cristalina perfectamente alineada. Pero todavía no es magnético. Aún falta la parte más fascinante del proceso: tratamiento térmico y proceso de magnetización. Una vez enfriados, los bloques se mecanizan con herramientas de diamante. ¿Por qué diamante? Porque el material es extremadamente duro y cualquier otra herramienta se desgastaría al instante. Aquí se definen los tamaños exactos, se pulen los bordes y se les da la forma final que tendrán en sus futuras aplicaciones. Ahora sí, llega el momento más impactante: la magnetización. En enormes cámaras blindadas, los bloques se colocan entre bobinas de cobre que generan un pulso eléctrico de alta intensidad. Este pulso crea un campo magnético que alcanza más de 3 teslas, unas 60.000 veces más fuerte que el campo magnético de la Tierra, y en una fracción de segundo, todos los dominios magnéticos dentro del material se alinean. Ese instante es casi mágico. Una pieza inerte se convierte, de golpe, en un poderoso imán. Desde ese momento, el bloque de neodimio se comporta como si tuviera un campo de fuerza invisible a su alrededor. Y no es cualquier campo. Estos imanes pueden levantar más de 1000 veces su propio peso, atraer objetos a través de paredes delgadas y permanecer magnéticos durante décadas sin perder potencia. Sin embargo, no todos los bloques salen perfectos. Aquí es donde entra la fase final: el control de calidad. Controles de calidad y aplicaciones modernas. En laboratorios altamente especializados, los imanes se someten a una batería de pruebas extremas. Se miden su fuerza coercitiva, su resistencia a la desmagnetización. Se prueban bajo altas temperaturas para verificar que no pierdan magnetismo. Se analizan con escáneres magnéticos que detectan fallos invisibles al ojo humano. Solo los que superan todas las pruebas avanzan a la fase final, el recubrimiento. Y es que, a pesar de su fuerza, estos imanes son frágiles frente al oxígeno y la humedad. Por eso se recubren con níquel, zinc, epoxi o incluso oro, creando una barrera que los protege del entorno.
Una vez listos, los imanes se embalan cuidadosamente, pero no se almacenan de cualquier forma. Se separan con espaciadores no magnéticos y se transportan en contenedores especiales para evitar accidentes, ya que su fuerza puede dañar dispositivos electrónicos o causar lesiones si se manejan mal. Y entonces, comienzan su segunda vida. Algunos viajarán hacia motores eléctricos de alta eficiencia, fundamentales para autos eléctricos. Otros irán a parar a auriculares de alta fidelidad, donde cada vibración es convertida en sonido gracias al poder del magnetismo. Algunos se instalarán en discos duros, moviendo cabezales con precisión milimétrica. Y los más grandes formarán parte de trenes de levitación magnética capaces de alcanzar 600 km por hora, desafiando las leyes de la gravedad. Desde una simple mezcla de polvo metálico, pasando por hornos de más de 1000 grados, prensado extremo, sinterización, magnetización y recubrimiento. Todo este complejo viaje da lugar a uno de los componentes más fundamentales de nuestra era moderna, el imán industrial. Un objeto que no vemos, pero que sostiene el corazón de nuestras tecnologías: teléfonos, coches, electrodomésticos, robots y hasta sistemas médicos. Y pensar que todo empieza con un polvo gris que parece inofensivo. Ahora ya sabes, así se fabrican los imanes más potentes del mundo. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y ver nuestro documental sobre cómo se fabrican los motores eléctricos. Porque cuando la ciencia se transforma en industria, el resultado es simplemente espectacular. ¿Qué hay realmente dentro de una lata de Spam? Ese pequeño bloque rectangular de carne rosada ha sido objeto de curiosidad, burla y admiración durante más de 80 años. Algunos lo aman, otros lo evitan. Pero una cosa es segura: pocos saben cómo se fabrica en realidad. Spam no es solo comida enlatada, es un ícono cultural. Durante la Segunda Guerra Mundial, alimentó ejércitos. Después, conquistó mercados en todo el mundo, desde Hawái hasta Corea del Sur. Pero detrás de su sabor característico y su textura tan peculiar, hay un proceso industrial sorprendentemente preciso y meticuloso. Hoy vas a descubrir cómo una mezcla aparentemente simple de ingredientes se transforma, gracias a tecnología de punta, en millones de latas cada año. Y créeme, lo que verás a continuación te sorprenderá. Los ingredientes secretos: carne de cerdo, jamón y algo más. Todo comienza con la selección de materias primas. El corazón del Spam es la carne de cerdo, principalmente paleta de cerdo deshuesada. Se elige esta parte por su equilibrio entre grasa y músculo, lo que garantiza una textura jugosa y un sabor profundo. A esta carne se le añade jamón cocido, lo que refuerza el sabor y aporta una consistencia firme al producto final. Pero aquí no termina la fórmula. Uno de los ingredientes más controvertidos y esenciales es el nitrato de sodio, un conservante que le da al Spam su característico color rosado y permite que dure mucho más tiempo sin refrigeración. También se añaden sal, azúcar, agua y un almidón modificado que ayuda a unir todos los elementos y estabiliza la mezcla. Esta receta ha cambiado muy poco desde su invención en 1937 y es tan precisa que incluso una variación mínima puede alterar todo el lote. Triturado, mezclado y la fórmula perfecta. Una vez seleccionados los ingredientes, comienza la transformación. La carne de cerdo y el jamón se trituran en grandes moledoras industriales que reducen los cortes a partículas de tamaño uniforme. Este paso es crucial. Una molienda desigual daría lugar a una textura granulosa, algo que está completamente fuera del estándar de calidad de la marca. Después, los ingredientes secos, como la sal y el azúcar, se incorporan cuidadosamente, junto con el agua y el almidón. Todo entra en una mezcladora de acero inoxidable que gira a alta velocidad. Aquí se forma lo que los operarios llaman la emulsión de Spam, una pasta densa y pegajosa, pero perfectamente homogénea. El tiempo de mezclado está cronometrado con precisión. Si se mezcla demasiado, la carne pierde su estructura. Si se mezcla poco, los sabores no se integran. Es un equilibrio exacto, controlado por sensores que monitorean la densidad, la temperatura y la viscosidad en tiempo real, enlatado automático y sellado al vacío. Con la emulsión lista, llega el momento del enlatado. Este paso es completamente automatizado.
La pasta de Spam se inyecta en latas preesterilizadas usando boquillas neumáticas que llenan hasta el último milímetro del recipiente, sin dejar burbujas de aire ni espacio libre. Cada línea de producción puede llenar hasta 90 latas por minuto. Una vez llenas, las latas se dirigen a la estación de sellado. Aquí, una tapa de aluminio se coloca sobre la lata y se prensa herméticamente usando un proceso de doble engarzado. Este método garantiza un cierre al vacío, evitando que cualquier bacteria o contaminante ingrese al interior. Después del sellado, las latas pasan por un sistema de lavado exterior para eliminar cualquier residuo de carne que haya quedado en la superficie. Y justo después, el proceso más importante está por comenzar: la cocción industrial. Pero eso lo veremos en la siguiente parte: cocción industrial y control de calidad. Con las latas ya selladas al vacío, comienza uno de los pasos más cruciales: la cocción industrial. Este proceso no solo cocina el contenido, sino que también garantiza la seguridad alimentaria del producto, eliminando cualquier posible bacteria o microorganismo que pudiera haber sobrevivido al procesamiento inicial. Las latas de Spam se colocan en enormes autoclaves, similares a una olla a presión gigante. Estas cámaras de cocción utilizan vapor a alta presión, elevando la temperatura interna a aproximadamente 121 grados Celsius durante 3 horas continuas. Esta temperatura no solo cocina la carne, sino que también esteriliza completamente el interior de cada lata, permitiendo que el Spam tenga una vida útil de hasta 5 años sin necesidad de refrigeración. Lo fascinante es cómo la estructura del Spam se transforma durante esta cocción. El almidón y las proteínas se gelatinizan y solidifican, formando ese bloque compacto y uniforme que todos reconocemos al abrir una lata. Gracias al proceso al vacío, no hay aire en el interior, lo que evita la oxidación y mantiene su color rosado característico. Después de cocido, las latas pasan a una zona de enfriamiento gradual para evitar que el cambio brusco de temperatura cause deformaciones o comprometa el sellado. Una vez frías, se secan y se etiquetan de forma automática. Aquí entra en juego uno de los sistemas de control de calidad más exigentes de la industria alimentaria. Las latas pasan por escáneres de rayos X que detectan irregularidades, como variaciones de peso, burbujas de aire, abolladuras o residuos metálicos. Si alguna lata no cumple con los estándares, se retira de inmediato y no llega al consumidor. Además, en cada lote se toman muestras aleatorias, que son abiertas y analizadas manualmente por técnicos de calidad. Evalúan el color, la textura, la consistencia del sabor y el olor. Solo cuando todo el lote ha pasado todas las pruebas, las latas se aprueban para su distribución mundial. El papel clave del Spam en la Segunda Guerra Mundial. Pero Spam no es solo un producto industrial, es historia enlatada. Durante la Segunda Guerra Mundial, el mundo enfrentaba un problema logístico gigantesco: alimentar a millones de soldados desplegados en distintos frentes, desde Europa hasta el Pacífico. Spam se convirtió en la solución perfecta. Gracias a su larga duración, facilidad de transporte y valor nutritivo, el ejército de los Estados Unidos comenzó a enviar millones de latas a sus tropas. Se estima que durante la guerra se consumieron más de 100 millones de latas de Spam por parte de los militares aliados. No necesitaba refrigeración. No requería preparación. Podía comerse frío o calentarse en cualquier entorno. Para muchos soldados, Spam fue la única carne disponible durante semanas o incluso meses. A pesar del apodo poco halagador de Mystery Meat, cumplía su función: mantenerlos alimentados. Pero su influencia fue más allá del campo de batalla. Al terminar la guerra, Spam quedó como herencia en muchas regiones donde los soldados habían estado estacionados. En algunos casos, era el único producto cárnico accesible tras la devastación del conflicto. Así comenzó su expansión cultural por todo el mundo. ¿Por qué es tan popular en Asia? De Hawái a Corea del Sur. Hoy, Spam es visto por muchos como un alimento estadounidense, pero irónicamente, es en Asia donde ha alcanzado su máximo nivel de popularidad. Hawái, por ejemplo, se convirtió en un punto clave para la distribución militar del Pacífico durante la guerra,
Con la llegada de miles de soldados y toneladas de spam, el producto se integró poco a poco a la cocina local. ¿El resultado? Platillos como el famoso spam musubi, una especie de sushi con una rebanada de spam encima de arroz, envuelto en alga nori. Actualmente, Hawái consume más spam per cápita que cualquier otro lugar del mundo. En Corea del Sur, la historia es similar. Después de la Guerra de Corea en los años 50, la ayuda militar estadounidense incluyó millones de latas de spam. Durante una época de escasez, se convirtió en un lujo inesperado. Incluso hoy, regalar una caja decorativa de spam durante el Año Nuevo Lunar es una tradición común. Se considera un regalo de respeto, algo que sorprendería a muchos fuera del país. Filipinas, Japón, Guam y otros territorios del Pacífico también han adoptado el spam y lo han incorporado en recetas tradicionales. En Okinawa, por ejemplo, es parte del champurú, un salteado de verduras, huevo y trozos de spam. Curiosamente, cada región ha adaptado el spam a su paladar local. En Japón existe una versión con sabor a curry. En China lo combinan con sopa de fideos instantáneos. Y en Corea del Sur incluso existen restaurantes gourmet que lo sirven en platos de alta cocina. Este fenómeno es la prueba de cómo un producto nacido por necesidad logística terminó siendo un símbolo cultural y gastronómico. Un simple bloque de carne procesada que conquistó corazones y paladares a lo largo de generaciones. El legado de un ícono enlatado. Y así, lo que comenzó como una simple solución de emergencia para alimentar a millones durante tiempos de guerra, se ha convertido en un verdadero ícono cultural, con presencia en más de 40 países y más de 8.000 millones de latas vendidas desde su creación. Detrás de esa pequeña lata azul y amarilla hay una historia de ingeniería alimentaria, tradición militar, reinvención gastronómica y adaptación cultural. Spam no solo es un producto, es un testimonio de cómo la comida puede cruzar fronteras, sobrevivir al tiempo y reinventarse una y otra vez. Hoy sigue siendo amado por algunos, criticado por otros, pero ignorado por nadie. Porque dentro de cada lata de spam no solo hay carne, hay historia, identidad y una pizca de nostalgia. ¿Te gustó descubrir cómo se fabrica uno de los productos más curiosos del siglo XX? Entonces no te pierdas nuestro siguiente video, donde exploramos los secretos detrás de la producción del queso más caro del mundo. Suscríbete, deja tu like y comparte este video con alguien que al menos una vez en su vida haya abierto una lata de spam. Nos vemos en la próxima fábrica. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se fabrica el dinero más poderoso del planeta? El dólar estadounidense. Símbolo de riqueza, poder y estabilidad. Una simple hoja rectangular que puede decidir el destino de mercados enteros y cambiar la vida de millones con solo unos números impresos. Pero lo que verás a continuación te sorprenderá. El dólar no está hecho de papel común, ni se imprime como un folleto cualquiera. Su proceso de fabricación es uno de los más meticulosos, sofisticados y protegidos del mundo. Cada día, Estados Unidos produce más de 650 millones de dólares en billetes y monedas, y aunque solo el 8% del dinero mundial existe en forma física, nada es tan seductor como el dinero en efectivo. Este documental te llevará al interior de las fábricas de dinero de Estados Unidos, a través de cámaras industriales y voz en off, para descubrir cómo nace un billete de dólar desde cero. Desde su diseño hasta el último detalle de seguridad, este es un proceso que pocos conocen, pero todos usamos a diario. Prepárate, porque estamos a punto de adentrarnos en un mundo donde el algodón se convierte en riqueza, y cada línea impresa tiene detrás siglos de historia y tecnología de vanguardia. Historia del dólar y rol de la Reserva Federal. Para entender cómo se fabrica un billete, primero hay que entender por qué existe. El dólar estadounidense nació en 1861, en plena guerra civil. El gobierno necesitaba una forma rápida y segura de pagar bienes y servicios en un país dividido por el conflicto, así que emitió por primera vez un billete oficial con respaldo estatal. Desde entonces, el dólar ha pasado de ser una herramienta de emergencia a convertirse en la moneda de reserva global. Hoy es el estándar contra el cual se miden casi todas las economías del mundo. Pero, ¿quién controla la creación del dólar? La respuesta es clara: la Reserva Federal, también conocida como The Fed. Esta institución
no solo regula la cantidad de dinero que se imprime, sino que también decide cuándo y por qué se fabrica más. Contrario a lo que muchos creen, el gobierno de los Estados Unidos no imprime dinero a voluntad. La Reserva Federal calcula cuánto efectivo necesita el sistema bancario y luego envía una solicitud a la Oficina de Grabado e Impresión, conocida como el Bureau of Engraving and Printing. Es en estas instalaciones, que cubren millones de metros cuadrados y emplean a más de 5.000 personas, donde comienza el viaje físico del billete. Lo que sigue es un proceso artesanal y tecnológico a partes iguales, donde la precisión es absoluta y los errores no están permitidos. Diseño y grabado. ¿Cómo nacen los billetes? Antes de que una sola gota de tinta toque el papel, todo comienza con el diseño. Y aunque parezca simple, crear un nuevo billete puede llevar años. No se trata solo de estética. Cada línea, sombra y textura tiene un propósito. Los diseños finales son aprobados por el secretario del Tesoro, pero el trabajo creativo lo realiza un equipo de artistas, ingenieros y expertos en seguridad. Primero, el equipo diseña el billete digitalmente, incluyendo los elementos antifalsificación más modernos, microtextos, tintas que cambian de color, hilos de seguridad y patrones que solo pueden verse bajo luz ultravioleta. Luego comienza la parte más artesanal, el grabado manual en acero. Sí, has oído bien. Cada retrato, cada número, cada detalle se talla a mano en una placa de acero, al revés. Esto asegura que, al ser impreso, todo se lea correctamente. Este trabajo lo realiza un grabador especializado, alguien que ha entrenado entre 12 y 15 años para dominar esta técnica. El retrato de una figura histórica, como George Washington, ocupa el anverso, mientras que en el reverso se representa un monumento nacional, como el Gran Sello de los Estados Unidos o la pirámide con el ojo que todo lo ve. Cada uno de estos elementos se graba por separado y luego se combinan con precisión quirúrgica. Este proceso se llama hidrografía. Las placas grabadas se sumergen en soluciones químicas como bicromato de potasio para evitar la oxidación y luego se duplican en níquel mediante corriente eléctrica, creando réplicas exactas para imprimir miles de veces. Una vez que la placa está lista, se recubre con una fina capa de cromo, que permite una mayor durabilidad durante las miles de impresiones que están por venir. Todo este esfuerzo, todo este nivel de detalle, tiene un solo objetivo: crear un billete que sea imposible de falsificar, pero fácil de reconocer. Materiales y tintas especiales del dólar. ¿Sabías que los billetes de dólar no están hechos de papel? Esa es una de las primeras barreras contra la falsificación. El dólar está hecho de una mezcla exclusiva de algodón, 75%, y lino, 25%, lo que le da esa textura tan característica, resistente al agua y a los dobleces. Esta mezcla no se encuentra en ningún papel comercial. De hecho, la fórmula es un secreto industrial celosamente guardado. El papel se fabrica exclusivamente en una planta de Crane Currency, en Massachusetts, una compañía que ha sido proveedora oficial del gobierno estadounidense desde 1879. Pero eso no es todo. En el momento en que se produce este papel especial, ya contiene hilos de seguridad y marcas de agua. Por ejemplo, cada denominación tiene un hilo incrustado que brilla bajo luz ultravioleta de un color diferente, y la marca de agua con el rostro del personaje del billete solo se ve si se observa a contraluz. Y ahora entramos en el fascinante mundo de las tintas. No hablamos de tintas normales. El dólar utiliza tintas de seguridad magnéticas, fluorescentes e incluso ópticamente variables. La tinta verde del reverso es famosa, tanto que dio origen al apodo greenbacks para los dólares. La tinta negra del anverso está diseñada para ser extremadamente densa y difícil de replicar, y la tinta que cambia de color, usada en los números grandes del billete, pasa de verde a negro según el ángulo de la luz. Además, las planchas de impresión utilizan una técnica llamada intaglio, que genera un relieve perceptible al tacto. Esa textura que sientes al deslizar los dedos por un billete auténtico no es un efecto accidental, sino una defensa cuidadosamente calculada. Todo está diseñado para que un billete auténtico se vea, se sienta y se comporte diferente a cualquier imitación. El complejo proceso de impresión y control de calidad. Ahora que tenemos el diseño, las planchas y los materiales listos, comienza la parte más impresionante: la impresión masiva del dinero. Y aquí, la precisión lo es todo. El proceso de impresión consta de varias etapas, cada una utilizando diferentes máquinas industriales. Impresión offset. Se imprimen los fondos de colores suaves del billete, como el color crema de fondo. Impresión intaglio. Aquí se imprimen los elementos en relieve, retratos, números, textos. Esta técnica usa toneladas de presión para transferir la tinta a las hojas.
Tipografía y serigrafía. Se imprimen detalles como los números de serie, los sellos del Tesoro y la Reserva Federal, y otros elementos únicos. Cada hoja contiene 32 billetes organizados en filas y columnas. Después, esas hojas pasan por un riguroso sistema de inspección automatizada. Aquí es donde entra una de las joyas tecnológicas del proceso, el sistema VIDS, Visual Inspection Detection System. Este sistema, equipado con cámaras de ultra resolución y software de inteligencia artificial, examina cada hoja en milisegundos para detectar errores mínimos, manchas, desalineaciones, tintas faltantes o fallos en el corte. Y cuando decimos precisión, no exageramos. 1 de cada 10.000 billetes es rechazado por tener el más mínimo defecto. Los que no cumplen con los estándares son marcados, destruidos y reciclados. Nada sale de la fábrica sin pasar este filtro. Una vez superada la inspección, las hojas se cortan individualmente y los billetes se organizan en paquetes de 100 unidades, luego en ladrillos de 1000 billetes y finalmente en palés de millones de dólares. Para cada lote, se imprime un certificado de autenticidad y se envía al sistema central de la Reserva Federal. Todo el proceso ocurre bajo una seguridad extrema. Guardias armados, sistemas de escaneo biométrico, cámaras 24/7, puertas blindadas y acceso restringido. Cada movimiento es monitoreado y cada billete es contabilizado hasta el más mínimo centavo. La pregunta es inevitable. ¿Qué pasa después? Distribución del dinero y su impacto en la economía. Una vez impresos, los billetes no van directamente a los bolsillos de la gente. Primero, son enviados a una de las 12 sucursales regionales de la Reserva Federal, desde donde se coordina la distribución hacia bancos comerciales. El proceso es estratégico. Los bancos solicitan efectivo según la demanda estacional, Navidad, vacaciones, etc. Y la Fed autoriza el envío. Cuando el efectivo llega a un banco, se pone a disposición de cajeros automáticos, ventanillas y comercios. Pero aquí viene un dato interesante. La mayor parte del efectivo en dólares no circula en Estados Unidos, sino en el extranjero. Se estima que más del 60% de todos los billetes de dólar circulan fuera del país, especialmente en economías con inestabilidad, donde el dólar se usa como refugio seguro. Esto convierte al billete en algo más que dinero. Es una herramienta de poder global. Donde llega el dólar, llega influencia económica. Además, la Reserva Federal realiza constantemente operaciones para retirar billetes antiguos o dañados y reemplazarlos por nuevos. Los billetes que ya cumplieron su ciclo útil, aproximadamente 5 a 15 años, dependiendo de la denominación, son enviados a instalaciones especiales para ser triturados y reciclados. Sí, incluso el final de vida de un billete está controlado. En términos macroeconómicos, la impresión y distribución del dólar también tiene un impacto directo en la inflación, las tasas de interés y el valor de otras monedas. Por eso, cualquier decisión sobre imprimir más dinero se toma con extrema cautela. Así es como se fabrica el billete más influyente del planeta. Desde fibras de algodón hasta las bóvedas de los bancos centrales, el dólar es el resultado de una danza perfecta entre ingeniería, arte, seguridad y estrategia económica. No es solo papel con tinta, es confianza codificada, es el respaldo de una nación y es, en muchos casos, la base del sistema financiero global. Y la próxima vez que sostengas un dólar en tus manos, recuerda, detrás de ese pequeño rectángulo se esconden siglos de historia, millones en tecnología y una red industrial que funciona las 24 horas para garantizar que ese billete siga siendo el rey del dinero en efectivo. Si te ha gustado este video, suscríbete al canal y descubre cómo se fabrican otros productos que usamos todos los días. ¿Sabías que el chocolate que compras en el supermercado puede haber tardado meses en ser producido desde la cosecha hasta llegar a tus manos? Detrás de cada tableta, bombón o barra hay un complejo proceso industrial que combina arte, química y tecnología. El chocolate no solo es uno de los alimentos más populares del mundo, sino también uno de los más complejos de fabricar. Desde las plantaciones tropicales hasta las fábricas ultramodernas, su creación implica precisión, ciencia y mucho sabor. Y lo que verás a continuación te sorprenderá. Hoy te llevamos al corazón de las fábricas más modernas del planeta, para descubrir paso a paso cómo se fabrica el chocolate a escala industrial. Prepárate para conocer un proceso que pocos conocen, donde el aroma del cacao, la maquinaria de última generación y el talento humano se combinan para producir toneladas de chocolate todos los días. Selección y mezcla de granos de cacao. Todo comienza en las regiones tropicales del mundo: África Occidental, América Central y del Sur,
y algunas partes del sudeste asiático. Allí, los árboles de cacao, Theobroma cacao, que en griego significa alimento de los dioses, producen las valiosas vainas que contienen las semillas, los granos de cacao. Pero no todos los granos son iguales. En la industria se utilizan principalmente 3 variedades: forastero, el más común y resistente; criollo, el más fino y aromático; y trinitario, un híbrido entre los dos. Una vez cosechados, los granos pasan por un proceso de fermentación que puede durar entre 5 y 7 días. Esta etapa es clave para desarrollar los precursores del sabor y el aroma que más tarde definirán el chocolate. Luego se secan al sol durante 1 o 2 semanas y se empacan en sacos de yute. Es entonces cuando empieza la travesía hacia las fábricas. Allí, los granos son recibidos, inspeccionados y analizados. Se hace una clasificación rigurosa, separando los granos defectuosos o con moho. Los buenos se mezclan según fórmulas secretas que varían de una empresa a otra. Estas mezclas están diseñadas para equilibrar acidez, amargor, dulzura y aroma, como si de una sinfonía se tratase. Aquí empieza la magia: tueste de los granos y desarrollo de sabores. El siguiente paso es el tueste, y aquí es donde comienza la transformación real. Los granos se introducen en grandes tambores giratorios, o tostadores industriales, que alcanzan temperaturas de 120 a 150 grados Celsius. El tiempo de tueste varía, pero suele estar entre 15 y 30 minutos, dependiendo del perfil de sabor deseado. Durante este proceso, los granos pasan por una reacción química conocida como reacción de Maillard, la misma que le da sabor al pan tostado o a la carne a la parrilla. Esta reacción genera cientos de compuestos aromáticos que definirán el sabor final del chocolate. El aroma que inunda la fábrica en esta etapa es simplemente inolvidable. Pero el tueste no solo es cuestión de sabor, también ayuda a aflojar la cáscara del grano, facilitando la siguiente fase del proceso. Una vez tostados, los granos se enfrían rápidamente para detener la cocción. En ese momento, su aspecto ya es muy distinto, más oscuro, quebradizo y con ese aroma característico que todos reconocemos: descascarillado y trituración. Ahora llega un paso crucial: el descascarillado, también conocido como winnowing. Los granos tostados se introducen en máquinas que los rompen mecánicamente y separan la cáscara del núcleo interior, conocido como nib de cacao. Este nib es el corazón del chocolate. Es donde se concentra todo el sabor y la grasa natural del cacao, conocida como manteca de cacao. Para separar cáscaras de nibs, las máquinas utilizan corrientes de aire y cribas. Es un proceso delicado, pero vital. Las cáscaras, aunque no tóxicas, dan un sabor amargo e indeseado al chocolate, por eso deben eliminarse casi por completo. Una vez obtenidos los nibs, estos pasan por molinos de alta presión que los trituran hasta formar una pasta espesa y brillante: el licor de cacao. A pesar de su nombre, no contiene alcohol. Es una mezcla de sólidos de cacao y manteca, completamente líquida a temperaturas elevadas. En este punto, el producto aún no es dulce ni tiene la textura sedosa que asociamos con el chocolate, pero ya empieza a parecerse, y el viaje aún no termina. Mezcla de ingredientes y creación del licor de cacao. Ahora que tenemos el licor de cacao, comienza la parte más meticulosa del proceso: la mezcla de ingredientes. El licor se bombea a enormes tanques de acero inoxidable, donde se combinan otros ingredientes esenciales: azúcar, leche en polvo, para el chocolate con leche, manteca de cacao adicional e incluso emulsionantes como la lecitina de soja. Estos ingredientes se añaden siguiendo fórmulas exactas, protegidas como secretos industriales. Y aquí es donde empieza la alquimia. El objetivo es lograr un equilibrio perfecto entre dulzura, cremosidad y ese inconfundible amargor del cacao. Para lograrlo, se emplean mezcladoras de alta potencia que trabajan la mezcla durante varias horas, a temperaturas que rondan los 45 a 55 grados Celsius, lo justo para mantener la manteca de cacao líquida sin degradar el sabor. Una vez que la mezcla alcanza una textura uniforme, pasa al proceso de refinado. Aquí, el chocolate líquido atraviesa molinos de rodillos, una serie de cilindros giratorios que lo comprimen a altísima presión.
Este paso reduce el tamaño de las partículas sólidas, el cacao y el azúcar, hasta llegar a una textura finísima, entre 15 y 25 micras, más pequeño que un grano de arena. Es este refinado lo que da al chocolate su textura suave, sin grumos ni sensación arenosa. Pero el proceso aún no termina. Después del refinado, el chocolate pasa por la llamada conchado. El conchado es una especie de mezcla y aireación prolongada que puede durar desde 4 hasta 72 horas dependiendo de la calidad del chocolate que se quiere obtener. Durante este tiempo, el chocolate es agitado, calentado y oxigenado para eliminar los ácidos volátiles no deseados y desarrollar sabores más redondos y complejos. En esta etapa, el chocolate empieza a adquirir ese aroma profundo, dulce y embriagador que lo hace tan adictivo. Templado, moldeo y enfriamiento. Una vez lista la mezcla, llega un paso crucial para la textura final del chocolate: el templado. El templado consiste en calentar, enfriar y volver a calentar el chocolate en una secuencia muy precisa. El objetivo es controlar la cristalización de la manteca de cacao, una grasa que, si no se organiza correctamente, puede dar lugar a un chocolate opaco, quebradizo o con manchas blancas llamadas fat bloom. En el proceso industrial, el templado se realiza en máquinas de alta precisión que calientan el chocolate hasta unos 45 grados Celsius. Luego lo enfrían a 27 grados y finalmente lo elevan ligeramente a unos 31 a 32 grados. En este punto, el chocolate está listo para moldearse. El chocolate templado se vierte en moldes de policarbonato o acero inoxidable, dependiendo del producto final. Tabletas, bombones, figuras o coberturas. Estas líneas de moldeo automatizadas pueden llenar cientos de moldes por minuto. Algunos incluyen vibradores para eliminar burbujas de aire y otros sistemas integran rellenos como nueces, caramelo, galletas o frutas deshidratadas. Tras el moldeo, el chocolate entra a túneles de enfriamiento que mantienen una temperatura constante entre 5 y 10 grados Celsius. Aquí, el chocolate se solidifica lentamente, creando una estructura estable, brillante y crujiente al partirlo. Este momento es clave. Si el templado y el enfriamiento se hacen bien, el chocolate tendrá ese snap perfecto al romperse y se derretirá suavemente en la boca. Si se hace mal, todo el lote puede desecharse. Desmolde, embalaje y distribución. Una vez enfriado, el chocolate está listo para el desmolde. Los moldes se giran o se golpean suavemente con vibraciones mecánicas para liberar las piezas de chocolate perfectamente formadas. Estas salen con un brillo impecable, sin necesidad de pulido adicional. A continuación, el chocolate pasa a las líneas de embalaje automático. Estas máquinas, equipadas con sensores y brazos robóticos, envuelven cada pieza en papel metalizado, plástico o cartón, según el diseño del producto. En algunos casos, se colocan sensores de temperatura para asegurarse de que el chocolate no se derrita en el proceso. La velocidad de estas máquinas es impresionante. Una sola línea puede embalar hasta 400 tabletas por minuto. Los productos se agrupan en cajas, se etiquetan con lotes y fechas de caducidad y se organizan en pallets. Luego se almacenan en cámaras de conservación, a temperaturas entre 15 y 20 grados Celsius hasta su distribución. Desde allí, el chocolate viaja en camiones refrigerados a supermercados, tiendas gourmet, aeropuertos y miles de destinos alrededor del mundo. Algunos lotes llegan a países lejanos en apenas 48 horas. Lo que comenzó como un grano amargo y crudo en una plantación tropical ha pasado por un largo viaje de transformación. Desde la fermentación hasta el refinado, desde el templado hasta el moldeado, cada etapa está meticulosamente controlada para que, al final, tengas en tus manos una tableta de chocolate lista para disfrutar. Así es como se fabrica el chocolate en enormes cantidades. Un proceso industrial fascinante que mezcla ciencia, ingeniería y pasión por el sabor. Cada bocado que damos encierra meses de trabajo, tecnología avanzada y una cadena logística que cruza continentes. ¿Te ha sorprendido este viaje al interior de la industria chocolatera? Suscríbete al canal para descubrir cómo se fabrican otros productos cotidianos,
como las papas fritas de McDonald's, el pan o las zapatillas Nike. Imagina una bebida que ha recorrido siglos de historia y tradición. Una bebida que tiene el poder de unir a las personas, generar celebraciones y también despertar las pasiones de millones de personas alrededor del mundo. Hablamos del tequila, un licor cuyo proceso de fabricación es tan fascinante como su sabor. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se hace realmente el tequila? ¿De dónde proviene y qué pasos se siguen para convertir una planta en la bebida que conocemos? Lo que verás a continuación te sorprenderá. Este es un proceso que pocos conocen y que involucra la combinación perfecta de arte y ciencia, de tierra y tecnología. Te invito a descubrir cómo se fabrica el tequila, desde la tierra donde se cultiva hasta la botella que llega a tus manos. Un proceso lleno de detalles, historia y sabor. Así que acompáñanos en este viaje para entender cómo un humilde agave se convierte en una bebida mundialmente famosa. Cultivo y cosecha del agave azul. Todo comienza en el árido paisaje de Jalisco, México, donde la planta de agave azul crece bajo condiciones muy específicas. Esta planta, conocida como Agave tequilana Weber, es la única que se utiliza en la fabricación de tequila, y su cultivo es clave para garantizar un producto de alta calidad. Los campos de agave se extienden a lo largo de grandes distancias. Los agaveros, los expertos encargados de la plantación, se aseguran de que cada planta reciba el cuidado necesario durante sus años de crecimiento. El agave azul tarda entre 7 y 10 años en madurar, lo que significa que los productores deben planificar a largo plazo. Cada planta de agave es como una inversión que se cosechará a lo largo de casi una década. Pero una vez que alcanza su madurez, es hora de la cosecha. Los gimadores son los hombres y mujeres expertos que se encargan de cortar las hojas del agave, dejando únicamente el piña, el corazón de la planta. Este proceso, realizado a mano con una herramienta llamada coas, es muy laborioso, pero esencial para asegurar que solo se utilicen las mejores partes de la planta. Cada agave puede pesar entre 40 y 100 kilogramos y, tras ser cosechado, se transporta a las instalaciones de la destilería para continuar con el proceso de producción. Cocción y extracción de los azúcares. Una vez que las piñas de agave han llegado a la destilería, el siguiente paso es la cocción. Este es uno de los momentos más cruciales del proceso. Las piñas se colocan en hornos industriales, donde se cocinan a temperaturas de entre 90 y 100 grados centígrados durante un periodo de 24 a 48 horas. La cocción permite que los azúcares complejos del agave se descompongan en azúcares simples, lo que facilitará la fermentación posterior. Los hornos de cocción lenta son fundamentales para lograr el sabor distintivo del tequila. Este proceso es similar al de otros licores destilados, pero la diferencia radica en el agave. El azúcar del agave, cuando se cocina adecuadamente, se convierte en una miel rica y dulce que será la base del tequila. A medida que la piña se cocina, se va suavizando y liberando una fragancia dulce, a veces comparada con el sabor de la miel de agave o el caramelo. Este es el primer contacto directo con el sabor que nos brindará el tequila. Una vez cocidos, los agaves se dejan enfriar y luego se triturarán para extraer todo su jugo. Las piñas se colocan en un molino de piedra o en molinillos industriales que separan la pulpa del agave, permitiendo que se libere el líquido dulce, conocido como mosto. Este mosto es lo que alimentará el proceso de fermentación que transformará esos azúcares en alcohol. Lo que parecía ser una planta de espinas se ha convertido en la base de un licor de gran renombre mundial. Este es solo el comienzo del proceso fascinante de la fabricación del tequila. Como hemos visto, la cosecha del agave azul es una tarea que exige mucha paciencia, habilidad y dedicación. Y cada paso posterior, como la cocción y extracción de azúcares, requiere precisión para conseguir un producto de calidad. Pero lo más sorprendente está aún por venir, ya que el tequila tiene una historia de fermentación y destilación que le da su toque final. Fermentación y destilación. Una vez que el jugo dulce de agave, el mosto, ha sido extraído y preparado, llega el momento de la fermentación. Este proceso es fundamental para convertir los azúcares en alcohol. Los mostos se colocan en grandes tanques de fermentación de acero inoxidable o madera,
donde se añaden levaduras. Estas levaduras son las encargadas de transformar el azúcar del mosto en etanol, liberando dióxido de carbono como subproducto. Este proceso suele durar entre 3 y 10 días, dependiendo de la temperatura y las condiciones del mosto. La fermentación, aunque parece simple, es extremadamente delicada. Los productores de tequila deben cuidar las condiciones de temperatura y la cantidad de levadura utilizada, ya que una levadura incorrecta o un mal manejo de la temperatura pueden afectar negativamente el sabor del producto final. Durante la fermentación, el mosto se convierte en un líquido alcohólico, que tendrá alrededor del 7% de alcohol por volumen. Este primer paso no es suficiente para crear el tequila que conocemos, pero es el punto de partida para el siguiente proceso: la destilación. La destilación es el siguiente paso crucial en la fabricación del tequila. Aquí, el líquido fermentado se somete a calor para separar el alcohol del agua y otras impurezas, concentrando el alcohol y creando el licor final. El mosto fermentado se coloca en alambiques, máquinas de destilación de cobre o acero inoxidable, para ser destilado. Generalmente, el proceso se realiza en dos fases. Primera destilación. En esta etapa, el mosto fermentado se calienta en el alambique. El alcohol comienza a evaporarse a temperaturas superiores a los 78 grados Celsius, mientras que el agua y otras impurezas permanecen. El vapor de alcohol se recoge y se convierte en un líquido que contiene entre 20 y 25% de alcohol. Segunda destilación. Este destilado es luego sometido a una segunda destilación, que permite que el alcohol se concentre aún más. En esta fase, el licor obtenido puede llegar a tener hasta 55% de alcohol. El resultado final de la destilación es lo que se conoce como destilado de tequila. Sin embargo, este líquido aún no está listo para ser embotellado, ya que necesita pasar por un proceso de maduración, dependiendo del tipo de tequila que se desee crear. Es importante destacar que el arte de la destilación ha sido perfeccionado a lo largo de los años y ha jugado un papel fundamental en el sabor distintivo del tequila. La destilación en alambiques de cobre se considera por muchos expertos como la mejor opción para producir un tequila de alta calidad, ya que el cobre tiene la capacidad de eliminar impurezas y dar un sabor más limpio y suave al licor. Maduración, embotellado y tipos de tequila. Después de la destilación, el tequila se encuentra en su estado más puro y crudo. Sin embargo, los productores de tequila no se detienen aquí. En este punto, el tequila pasa a un proceso de maduración. Dependiendo del tipo de tequila que se desee producir, este proceso de maduración puede ser clave para determinar el sabor final y las características del producto. Existen diferentes categorías de tequila que dependen del tiempo que el licor pasa en barricas de madera, generalmente de roble. 1. Tequila blanco. El tequila blanco, también conocido como plata o silver, es el más joven de todos. Este tipo de tequila se embotella directamente después de la destilación sin pasar por un proceso largo de maduración. Es limpio, claro y con un sabor más fuerte de agave, con notas frescas y herbáceas. El tequila blanco suele tener un alcohol de 40% por volumen. 2. Tequila reposado. Este tequila se madura en barricas de roble durante un periodo de 2 a 12 meses. El reposado tiene un sabor más suave y complejo que el blanco, ya que la madera de roble le otorga notas de vainilla, caramelo y un toque de especias. Aunque el reposado sigue siendo relativamente joven, la madera le da una profundidad y suavidad que lo hace ideal para aquellos que prefieren un sabor más equilibrado. Tercera tequila. Añejo. Este tequila se madura en barricas de roble durante un mínimo de 1 año. El envejecimiento prolongado le da una textura más rica y sabores más complejos, con notas de madera, frutas secas y especias. Los tequilas añejos tienen un sabor más profundo y suave, con un final largo y suave. Es ideal para quienes disfrutan de un tequila con más cuerpo y menos protagonismo del agave. Cuarto, tequila extra. Añejo. Este es el tequila más envejecido de todos, que se madura durante más de 3 años en barricas de roble. El extra añejo tiene un perfil de sabor muy suave y complejo, con una amplia gama de sabores
que pueden incluir notas de chocolate, tabaco y nuez. Es una opción premium para quienes buscan una experiencia de tequila más refinada. El tequila en el mundo y su valor cultural. El tequila no es solo una bebida, es un símbolo de la cultura mexicana, un producto que representa el alma de México. Su historia está profundamente vinculada a la tradición, la familia y el orgullo nacional. A pesar de ser una bebida que se produce exclusivamente en ciertas regiones de México, el tequila ha alcanzado una popularidad global y es considerado un referente de la cultura mexicana en todo el mundo. El proceso de producción del tequila ha sido transmitido de generación en generación, preservando una tradición ancestral que hoy en día sigue siendo un punto de orgullo para los mexicanos. El Consejo Regulador del Tequila, CRT, es la entidad encargada de asegurar que el tequila cumpla con los estándares de calidad y que su origen se limite a las regiones permitidas, garantizando que cada botella de tequila auténtico sea verdaderamente mexicana. En México, el tequila es una bebida muy versátil, consumida en diversos momentos, en celebraciones, en reuniones familiares o simplemente disfrutada en una tarde de descanso. Además, el tequila es fundamental en la gastronomía mexicana, siendo usado en una variedad de cócteles, como el famoso margarita, o consumido solo, en un ritual de degustación que resalta sus sabores y aromas. El tequila también ha tenido un impacto significativo en la economía mexicana. Millones de litros de tequila se exportan cada año a países de todo el mundo, desde Estados Unidos hasta Japón, convirtiéndose en uno de los principales productos de exportación del país. La industria del tequila da trabajo a miles de personas en México, desde los agaveros hasta los destiladores y los vendedores, y representa una fuente importante de ingresos para la nación. El valor cultural del tequila también es tan fuerte que en 2006, la UNESCO lo declaró como parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, destacando su importancia no solo como bebida, sino como una expresión viva de la identidad cultural de México. La destilación de tequila, el arte de su producción, los rituales alrededor de su consumo y su relación con el agave y la tierra han sido reconocidos como parte integral de la cultura mexicana. Con este proceso, hemos recorrido el fascinante viaje desde el agave hasta el tequila que conocemos y disfrutamos. La fermentación y destilación son solo la parte técnica del proceso, pero el verdadero valor del tequila reside en su maduración y en su valor cultural. Esta bebida es mucho más que un licor, es un símbolo de México, un producto lleno de historia y sabor que ha cruzado fronteras para llevar un pedazo de la cultura mexicana a todos los rincones del planeta. Así que, la próxima vez que levantes un vaso de tequila, recuerda todo el proceso que hay detrás, desde la cosecha del agave hasta la botella que llega a tu mesa. Y si quieres aprender más sobre el mundo de las bebidas, no te pierdas nuestros próximos videos. Suscríbete ahora y acompáñanos en nuestro próximo viaje de descubrimiento. ¿Sabías que KFC vende más de 60 millones de piezas de pollo frito cada día? Eso equivale a más de 2,5 millones de piezas por hora. Un ritmo frenético que solo es posible gracias a un proceso industrial tan preciso como delicioso. Pero, ¿te has preguntado cómo logran que cada bocado tenga exactamente ese sabor inconfundible? ¿De dónde viene el pollo? ¿Cómo lo preparan en masa sin perder calidad? Lo que verás a continuación te sorprenderá. Porque detrás de ese cubo de pollo dorado y crujiente, hay ciencia, tradición, maquinaria de última generación y una receta guardada bajo llave. En este video te llevaremos a las entrañas del sistema KFC, desde la granja, pasando por las plantas procesadoras, hasta las cocinas industriales donde ocurre la magia. ¡Prepárate! Porque así es como se fabrica el pollo frito de KFC en enormes cantidades. El origen de KFC y su receta secreta. Todo comenzó en la década de 1930, cuando un hombre con traje blanco, corbata de lazo y una obsesión por el sabor perfecto decidió cambiar la historia del fast food para siempre. Ese hombre era el coronel Harland Sanders, y su laboratorio no era más que una modesta estación de servicio en Corbin, Kentucky. Allí, entre neumáticos y gasolina, empezó a vender su receta de pollo frito,
cocinada con una combinación única de 11 hierbas y especias, que hasta hoy sigue siendo uno de los secretos comerciales mejor guardados del mundo. La receta original no está en una nube ni en un archivo digital. Está escrita en papel, guardada en una caja fuerte, en la sede de KFC. Y aunque muchos han intentado replicarla, nadie ha logrado igualar esa mezcla exacta de texturas y sabores. Hoy en día, KFC opera en más de 145 países, pero en todos ellos, el proceso sigue estrictamente las normas definidas hace décadas. Porque si algo sabe hacer esta cadena, es mantener la tradición sin sacrificar la eficiencia. ¿De dónde viene el pollo de KFC? Ahora vayamos al inicio de la cadena, porque antes de llegar a la cocina, el pollo debe ser criado, procesado y transportado con extrema precisión. En Estados Unidos, uno de los mercados más importantes para KFC, el pollo proviene de granjas avícolas ubicadas en diversos estados, como Arkansas, Georgia o Carolina del Norte. Allí, los huevos fecundados se incuban durante 21 días, hasta que nacen los polluelos. Estos pequeños animales son alimentados con una dieta balanceada, cuidadosamente seleccionada para asegurar su rápido crecimiento, sin el uso de hormonas según las regulaciones locales. Cuando alcanzan el peso ideal, generalmente entre 2 y 2,5 kilos, son transportados a plantas procesadoras especializadas. Aquí comienza uno de los pasos más críticos del proceso, el faenado. Este procedimiento, aunque automatizado, sigue estrictos estándares internacionales de bienestar animal y seguridad alimentaria. Primero, los pollos se someten a un breve baño de agua caliente para facilitar el retiro de plumas y eliminar bacterias. Luego, pasan por túneles de procesamiento, donde se separan, se limpian internamente y se inspeccionan visualmente. Cada ave es escaneada con sensores para detectar irregularidades y garantizar que solo lleguen a las cocinas de KFC las piezas con la máxima calidad. Una vez clasificadas, las partes del pollo, muslos, pechugas, alitas, se congelan a temperaturas inferiores a los menos 18 grados centígrados, listas para ser distribuidas a los miles de restaurantes de la cadena. Pero aquí no termina la historia, porque lo verdaderamente sorprendente empieza en la cocina. Preparación inicial, hervido y control de calidad. Una vez en el restaurante, las piezas de pollo son almacenadas en congeladores industriales hasta su uso. Pero antes de que lleguen al aceite, deben pasar por una rigurosa inspección manual. Cada cocinero revisa minuciosamente las piezas en busca de plumas, exceso de grasa o imperfecciones. Este control de calidad visual es clave, porque aunque el pollo llega procesado, KFC no deja nada al azar. Una vez aprobadas, las piezas se hierven durante exactamente 7 minutos en agua con sal. Sí, has oído bien. El pollo de KFC no va directamente a la freidora. Este paso cumple una doble función. Asegura que el pollo esté libre de bacterias antes de freírlo. Y crea una superficie ligeramente pegajosa, ideal para que el empanado se adhiera perfectamente. Pero eso no es todo. Después del hervido, cada pieza se sacude 7 veces para eliminar el exceso de agua. Una obsesión con el número 7 que se repite en varios pasos del proceso, como una especie de ritual secreto. Y aquí es donde entra el paso más legendario de todos, el empanado con la receta secreta. El empanado secreto, 11 hierbas y especias. Este es el momento más misterioso de todo el proceso, el paso que ha provocado teorías, intentos de imitación y hasta investigaciones periodísticas. El empanado. Y no es un empanado cualquiera, es una mezcla cuidadosamente dosificada de harina, sal y 11 hierbas y especias, que solo unas pocas personas en el mundo conocen en su totalidad. Ajo en polvo, tomillo, pimentón, mostaza molida. Nadie lo sabe con certeza. Lo único claro es que el resultado es una cobertura dorada, crujiente y llena de sabor, que distingue al pollo de KFC del de cualquier otro competidor. En cada restaurante, el polvo del empanado llega ya preparado en paquetes sellados, numerados y estrictamente controlados por el sistema de franquicias. Pero la mezcla con la harina se hace in situ, y hay un método casi coreográfico para lograr que cada pieza quede perfectamente recubierta.
Cada trozo de pollo se coloca en un recipiente de acero inoxidable con la mezcla, y allí, el cocinero realiza exactamente 7 movimientos circulares. Después, se presiona manualmente cada pieza contra la harina para asegurar la adherencia total. Y no se trata solo de cubrirlo con harina. Este proceso activa una reacción entre la humedad del pollo y los componentes secos, creando pequeñas burbujas que, al freírse, se convertirán en esa textura crujiente que conocemos. Una vez empanado, el pollo se deja reposar unos minutos, permitiendo que la mezcla se asiente y se adhiera firmemente. Solo entonces está listo para su gran prueba: la fritura a presión. Fritura a presión. Crujiente por fuera, jugoso por dentro. Aquí es donde la innovación tecnológica se combina con el legado del coronel Sanders. Porque, a diferencia de otras cadenas que fríen el pollo en sartenes industriales abiertas, KFC utiliza freidoras a presión. Un método patentado en los años 50, que cambió para siempre el concepto de pollo frito. Estas freidoras gigantes, que parecen cápsulas metálicas cerradas herméticamente, funcionan como una olla a presión industrial. Se llenan con aceite vegetal a altas temperaturas, alrededor de 180 grados Celsius. Y, una vez que el pollo entra, la tapa se cierra herméticamente. ¿Qué logra esto? Primero, se reduce el tiempo de cocción. Cada tanda se cocina en apenas 10 minutos. Segundo, se mantiene una presión interna constante que sella el exterior del pollo rápidamente, atrapando los jugos en el interior. El resultado es asombroso: una cobertura crujiente y dorada por fuera y una carne tierna, jugosa y completamente cocida por dentro. Además, la fritura a presión minimiza la absorción de aceite, haciendo que cada pieza tenga una textura más ligera y menos grasosa. Y no es casualidad que KFC use el mismo modelo de freidoras en todos sus restaurantes del mundo. El control del tiempo, la presión y la temperatura es tan exacto que podrías comer un muslo en Tokio o en Ciudad de México y notar el mismo sabor y textura. Una vez fritas, las piezas no se sirven directamente. Deben reposar exactamente 5 minutos sobre una rejilla metálica, permitiendo que el exceso de aceite gotee y se estabilice la temperatura interna. Solo entonces están listas para llegar al empaque. Empaque, sabor final y expansión global. Con el pollo perfectamente cocinado, llega el último eslabón de esta cadena de producción: el empaque y la presentación final. Cada pieza es colocada en cubos de cartón térmico, diseñados no solo para mantener el calor, sino también para permitir que el vapor escape. Este detalle evita que el empanado se humedezca durante el transporte. Y no es un simple diseño estético. Los cubos de KFC han sido optimizados tras décadas de pruebas, incluyendo el tamaño, la ventilación y la resistencia a la grasa. ¿El objetivo? Que el cliente abra la tapa y el pollo aún esté caliente, crujiente y con ese aroma embriagador que lo hace irresistible. Pero esto no